Apreciados amigos, en este programa solemos hacer periódicamente cambios en su decoración. En esta oportunidad tenemos a mi lado esta escultura en bronce inspirada en las Meninas de Velázquez. Mi primer comentario en el programa es el siguiente. ¿Cuál es la verdadera política del presidente Obama para Latinoamérica? ¿Qué dejaría como legado a su sucesor probablemente un candidato demócrata? Esta pregunta tiene absoluta pertinencia, porque las señales que ha dado el actual presidente norteamericano se prestan para las más variadas especulaciones. Una tiene que ver con la política que está adelantando con el gobierno cubano, confirmada con motivo de su reciente visita a La Habana. Otra, la que se visualiza luego del viaje a Argentina y lo que fue su tratamiento hacia el presidente Mauricio Macri. Y además está la que simultáneamente adelanta respecto a Venezuela. Pregunta, ¿son compatibles entre sí estas tres manifestaciones políticas? ¿Cuál es la real, la auténtica y cuál no? Me explico. Mientras el presidente Obama le tiende la mano al gobierno cubano y lo ratifica plenamente durante su visita a la isla, aplica al mismo tiempo contra Venezuela una política de signo diferente. En un caso emplea la zanahoria y en el otro el palo. Lo mismo pasa con la señal que da con la visita a Argentina de exaltación al máximo de la nueva relación con Argentina, basada en una política neoliberal a ultranza, con lo cual tácitamente le asigna al gobierno de Macri un rol protagónico con claro signo ideológico. Ante esta situación, donde se promueven políticas de variado signo, uno tiene derecho a dudar acerca de lo que busca el presidente Obama en la región. ¿Acaso una relación amplia, sincera, hacia todos los países de la región a fin de crear confianza? ¿O por el contrario, lo que pretende es un intento por discriminar, de acercarse a unos para generar diferencias en el trato y dividir la región? Esta manera de reformular el relacionamiento de los Estados Unidos con Latinoamérica, luego de un traumático pasado, es más que sospechosa. Me refiero concretamente a la actitud del presidente Obama de prorrogar el infame decreto contra Venezuela pocos días antes de su viaje a La Habana. Por cierto, acto que mereció una altiva y firme recriminación del presidente cubano Raúl Castro al solidarizarse con nuestro país. Observadas ambas actitudes, la de Obama sobre el decreto y sus posteriores declaraciones acerca de la urgencia de un cambio de gobierno en Venezuela y el desconocimiento de la legitimidad del actual gobernante, obliga a una pregunta simple, elemental. ¿Hay realmente un cambio de política de los Estados Unidos hacia la región, o lo que se plantea es una burda manipulación que oculta otros propósitos? En otras palabras, ¿acaso estamos los latinoamericanos ante un juego de máscaras? Que cada quien dé la respuesta apropiada. Pausa y al regreso converso con Ricardo Sanguino, diputado miembro de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional. Estás viendo José Vicente Hoy. Ricardo Sandino es miembro de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional. Fue durante 10 años presidente de esa comisión en el anterior Congreso. Tiene una experiencia grande en el manejo del tema económico, parlamentario veterano, y creo que tiene muchas cosas que aportar en función de la situación actual del país. Bienvenido, Ricardo. Gracias, José Vicente. Buenos días por invitarme a tu programa. ¿Cómo evalúas tú el resultado
hasta este momento de la agenda económica bolivariana. Fíjate, tomando en consideración lo difícil de la situación económica en nuestro país y las acciones que ha venido adoptando nuestro presidente Nicolás Maduro a través de la agenda económica bolivariana, y que en las producciones económicas los tiempos juegan mucho, o sea, no son decisiones que se toman y producen un resultado inmediato. Este primer trimestre que ya ha transcurrido está todo echado, como decimos, las bases para ya entrar en este segundo trimestre en un proceso de despegue en cuanto a la producción, distribución, comercialización de los bienes y servicios esenciales para el pueblo venezolano. Ahora, hasta el momento no se observa un despegue. Claro, es bastante difícil la situación por la cual atravesamos. Yo tengo el siguiente... ¿Cuál es la mayor dificultad? El siguiente concepto, José Vicente. Nuestra economía se desarrolló y se estructuró como que si fuésemos un país capitalista, totalmente capitalista, casi desarrollado. Todas las actividades productivas, la prestación de los servicios, dependían exclusivamente de la importación de bienes y servicios. Y el sector que generaba esas divisas es el sector petrolero. Y lo interno, lo nacional, muy poco. Una que otra, la producción agrícola, y no todos los productos agrícolas, sino todo lo que tiene que ver con esos perecederos de inmediato, hortalizas. Aún las hortalizas, y puedo hablarte de nuestra región, que somos los que más producimos para el país, la semilla es importada. Los agroquímicos, los fertilizantes, fundamentalmente importados. Entonces, ante una caída estrepitosa de los precios del petróleo, eso afecta. Si vamos a otros sectores de la producción industrial del país, cualquiera que busquemos, en el área metalmecánica automotriz, en el área de los empaques para los productos alimenticios, los rubros de los productos alimenticios transformados, los productos lácteos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la transformación de lo que venga del sector agrícola, son importados los insumos. Las propias harinas precocidas, que nosotros somos, yo creo que la invención se dio aquí, la harina precocida se descubrió aquí en Venezuela. El maíz se importa, fundamentalmente. Hay una producción nacional, pero se importa la mayoría. Y así otros rubros. Y si vamos al sector de las medicinas, de la salud, allí la cosa es mucho más crítica. Todos esos bienes que se demandan y que son utilizados por nuestra población son fundamentalmente importados. Yo entiendo tu argumentación, ¿no? Pero ha transcurrido un tiempo largo, vamos a decir así, 17 años de proceso de cambio, cambio revolucionario. ¿Por qué no se adoptaron las previsiones en el caso? Y sabíamos que teníamos que salir de esa situación y que íbamos a confrontar problemas. Fíjate, ¿Qué ocurrió? José Vicente, ¿Qué paralizó la respuesta? José Vicente, fíjate. Recordemos una frase muy célebre del presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Yo tengo que honrar la deuda social. O sea, fueron 40 años de gobiernos de la Cuarta República que generó una exclusión importante de la población venezolana. Alrededor del 70% de las familias venezolanas estaban en niveles de pobreza y pobreza crítica. Todo en la vida es progresivo, tú y yo lo sabemos, todo es progresivo. Entonces, nosotros jalonamos en el buen sentido de la palabra y aquellos que estaban excluidos los trajimos al presente, los convertimos en seres humanos y familias dignas, con salud, alimentación, vivienda, seguridad social. Debimos haber adecuado el aparato productivo para lograr la sustentabilidad y la sostenibilidad de esos logros. Mayor consumo. Claro, eso no se dio. A pesar de que cuando se crea el Ministerio de la Alimentación, el objetivo de la alimentación era proveer los alimentos, pero también impulsar la producción interna.
de rubros necesarios en la dieta del venezolano. No se ha hecho. Eso no se hizo. Eso no se hizo. Pero también hay algo que debemos observar. En el sector privado, que existía un sector privado industrial, transformador, de materias primas importadas, él prefirió, con esta política de cambiaria de varios niveles, tipos de cambio, bueno, él prefirió importar. Se dio el caso de empresas que siguieron presentándose como empresas transformadoras y lo que hicieron fue importar bienes, porque les resultaba más beneficioso. En fin, esa es una parte. Hay la otra parte que asumimos. El presidente Chávez impulsó y promovió el desarrollo de actividades productivas internas, industriales, en todas las áreas. En la agricultura, cuando se aprueba todo lo que contra el latifundio, cuando se hace la ley de tierra. La ley de tierra, en el área de la pesca, en el área de, en fin, todas. Bueno, esa producción, y diríamos que ahí fue donde quizás no tuvimos la visión de decir, porque nosotros estábamos impulsando un modelo que lo llamamos socialismo venezolano del siglo XXI, en contraposición del modelo capitalista, imperialista, dependiente. Bueno, pero teníamos un país en donde el sector capitalista privado es muy importante dentro de la producción del país y quisimos impulsar empresas de producción social. Yo siempre decía, bueno, ¿cómo hacemos? Estas que tienen un nivel de desarrollo, las detenemos allí e impulsamos esta. Tuvimos que haber manejado eso en dos sentidos. Ahora, lo que la gente se pregunta normalmente en la calle, y tú eres una persona bien informada, tienes la oreja puesta en la calle también, ¿no? Es ¿por qué en cosas que se pueden resolver, no son problemas así del otro mundo, como es el tema del abastecimiento, por ejemplo? Esto se prolonga en el tiempo indefinidamente, hasta provocar desesperación en los sectores populares y en gran parte de la comunidad. ¿Cómo no se ataca la política inflacionaria? No hay una respuesta contundente. Entonces, hay una situación de angustia que tenemos que compartir con la gente. Sí, fíjate, José Vicente. Si nosotros nos ubicamos atrás, nosotros con Mercal y la política, la misión alimentaria, rompimos lo que aquí se conoció siempre, el oligopolio en la distribución de alimentos. Lo rompimos con Mercal y los mercalitos. Sin embargo, a medida que avanzamos, eso cambió y asumimos una serie de redes de distribución privada, de distribución de alimentos privada. Acuérdate que se nacionalizaron CADA, Éxitos, etcétera. Y todos sabemos que esas unidades de distribución se colocaban en los espacios en donde mayor existiese poder adquisitivo. Ya ahí hubo una distorsión. Versus a lo que fue la distribución extendida hacia todos los sectores del país. Allí tuvimos un error y se está corrigiendo. Estamos a un nuevo sistema de distribución popular con las estructuras sociales y políticas que se han ido conformando, y no tememos decirlo, sociales y políticas, porque son políticas, porque aplican políticas públicas, de gestión pública, pero ya a través del pueblo organizado, para mejorar y atacar este sistema que vimos. ¿Qué tanto afectó ese proceso que tú señalas? Claro, allí se dieron... La corrupción, por ejemplo. Allí se dieron actuaciones de corrupción. Yo lo he dicho, José Vicente, y lo he dicho donde tengo que decirlo, es primera vez que lo voy a decir de manera pública, y asumiendo lo que eso pudiera significar. Las políticas públicas aplicadas cuando el presidente Chávez estuvo en vida dieron resultados. Dieron los resultados positivos. Cualquiera que observe el comportamiento de todas las variables económicas, macroeconómicas, y las variables y niveles de vida de nuestra población, observará que fueron positivas.
desde el mismo momento en que el presidente Chávez anunció que tenía cáncer, cáncer era sinónimo de muerte. Se desataron los diablos. Y lo podemos comparar. El que vea las cifras lo verá y observará. Los diablos. Se desataron los diablos de allá y los de acá. Y se distorsionaron las políticas públicas. Las políticas públicas que se diseñaron por nuestro gobierno desde Caracas, allá donde yo vivo, a 900 kilómetros de Caracas, en la frontera, se distorsionaron. Fueron desviadas en el camino. Y eso es en parte lo que puede explicar lo que estamos en este momento. Claro, lo asumimos, un comportamiento de grupos empresariales que tienen una intencionalidad política de trastocar y acabar con nuestro proyecto político. Desde que el presidente Chávez llegó a la presidencia, los enemigos de la revolución iniciaron todo un proceso antes inclusive para tumbar la revolución bolivariana, que se intensificó cuando el presidente Chávez desaparece y asume Nicolás Maduro. Hay una crítica constante en que hay mucha lentitud, tardanza en la toma de decisiones, que no hay una rapidez tal y como lo exigen el desarrollo de los acontecimientos. Mira, yo diría que no una tardanza en ese sentido, es la implementación de las políticas. Allí nosotros tenemos que revisar todo lo que es la estructura de la burocracia nuestra. Yo te puedo decir, José Vicente, yo acudo al Consejo Nacional de Economía Productiva y participan una serie de empresarios, de representantes empresariales, acuden los ministros de la Economía, el vicepresidente Aristóbulo Isturi coordina, hace un gran esfuerzo, allí se oyen las propuestas de sectores empresariales. Muchas de las decisiones que se han ido tomando han sido consideradas y se han obtenido de esas reuniones. Ahora es la implementación para lograr los resultados de manera inmediata. Pero tenemos que decir, como al principio lo hicimos, en la producción, porque se trata de incrementar la producción interna y mejorar el equilibrio entre la producción interna y lo que tenemos que importar. Todos sabemos en economía que es más fácil tú recibir el dinero que el tiempo en el cual tú produces los bienes con los cuales tú vas a demandar esos bienes. Vamos a hacer una pausa, Ricardo. Y al regresar, quiero que veamos un poco la posición del empresariado. Hay muchas especulaciones al respecto, ¿no? La Constitución consagra una economía mixta, es decir, el sector privado participando junto con el Estado, bajo la conducción del Estado. Pues bien, ¿en qué medida se está despertando en el seno del empresariado? Porque yo percibo algunas señales al respecto. Se está despertando el propósito de dejar de lado diferencias políticas, ideológicas, para participar en el esfuerzo común de sacar adelante el país. Hablemos de ese tema al regresar de la pausa. Estás viendo José Vicente Hoy. Ricardo, para sacar al país adelante en materia económica y superar la crisis, es indispensable, aunque esto parezca una quijotada, el aporte de todos, no discriminar. Y en este sentido, en una economía como la nuestra, es fundamental la participación del sector privado. Yo sé que hay mucho prejuicio, y en algunos casos críticas justificadas por la conducta que mantuvo sectores
del empresariado con respecto a las conspiraciones, a los golpes de Estado, etcétera, etcétera, ¿no? Hay gente pica de culebra que le teme pues a que el empresariado empiece otra vez con esas tareas, con esas actividades. Pero indudablemente que uno observa que está emergiendo un nuevo empresariado en el país, ¿no? Sobre todo en el interior, ¿no? Gente pujante, gente joven, gente nueva, gente que no tiene prejuicios, ¿no? Y me parece que cuando se tiende el puente hacia ese sector, como lo está haciendo, por ejemplo, Aristóbulo y muchos otros que están participando en esas mesas de diálogo, se está acertando con una política, ¿no? De diálogo, de integración, de participación activa. Eso es muy importante en este momento. Tú que estás muy cerca del problema, del tema, y has participado de esas reuniones, ¿qué puedes decir al respecto? Sí, fíjate, ese es un paso bien importante. Y yo diría que este paso va mucho más allá, ¿verdad?, de lo que se quiere hacer desde el área política y los políticos de la reconciliación, eso no. Ahí hay un encuentro entre nuestro gobierno y el sector empresarial, que acude ese sector empresarial al llamado que hace el presidente Nicolás Maduro: venga empresario, el que quiere el país, el que quiere trabajar por Venezuela, el que es empresario. Después puedes connotarlo de otra manera, si es nacionalista, pero es empresario en este momento. Y se acercaron. Hay muchos empresarios incorporados a la actividad, expresan su opinión, evalúan las políticas como se vienen aplicando, sugieren la adopción de medidas, de correctivos, para que se agilicen la aplicación de las mismas. Son oídos. Y yo puedo decirte, en el caso de la región de la que yo estoy y soy diputado, nosotros tenemos una zona industrial en La Fría y uno se encuentra con empresarios jóvenes que están allí produciendo, dedicados a producir, que para ellos la palabra crisis y desesperanza no existe. Ellos creen en Venezuela, están aquí en Venezuela y están produciendo, buscando las formas, inclusive, José Vicente, de crear procesos de producción que utilicen materia prima nacional. Te puedo poner un ejemplo de uno que producía lo que llaman la cotufa caramelada. Eso se hace con maíz importado. Bueno, cuando no se puede importar maíz porque no hay divisa, comienza a desarrollar el maíz nacional y comienza a producir. Igual empresas que recuperan, de recuperadoras de papel para producir cartones para huevo. Empresas que reciclan plástico para producir mangueras para los sistemas de riego. Recuerda que nosotros somos una región montañosa y los sistemas de riego son a través de mangueras. Y creen y siguen y están aquí y acuden, yo los convoco y van y creen en Venezuela. En el área de la frontera, productores de calzado también tienen toda la presentación de un proyecto para incorporarse. O sea, se ha aprendido en el empresario, aquel que es del esfuerzo del trabajo, que nosotros los conocimos mucho. Yo conocí muchos empresarios en el área industrial. O sea, Vicente, yo fui profesor de Economía y Política Industrial en la Universidad Central de Venezuela, en la Escuela de Economía, y siempre trabajé con empresarios, pequeños y medianos empresarios, también grandes empresarios, que lo que estaban era para producir. Y bueno, ese grupo de empresarios están en esa tónica, en esa disposición. Están en esa disposición. No solamente en el área industrial, también en el área de la agricultura, la ganadería, las aves ponedoras, con mucha dificultad, pero con una gran esperanza de que nosotros vamos a salir adelante con el trabajo de todos. Algunos economistas están pronosticando un default para Venezuela. Eso no es verdad. Ese es lo que ellos quisiesen, de que Venezuela fuese declarada, o sea, declarase en default. ¿Por qué? No, porque, bueno, hay toda una política exterior
enemiga hacia Venezuela y ha habido problemas, José Vicente, en los organismos internacionales, los sistemas financieros internacionales, para que nos califiquen y podamos tener acceso a financiamiento exterior. Hay toda una intencionalidad política de agobiarnos. O sea, ese bloqueo que se vio en Cuba se ve en el propio siglo XXI, pero con otras modalidades que surten efectos y tienen efectos muy dañinos para la economía nacional. Bueno, sin embargo, nuestro gobierno, que está ahí en proceso de discusión, de definición de cómo hacer, se puede ir a una reestructuración de deuda. Eso lo hace todo el mundo, todos los países del mundo, en unas situaciones de difícil ir a obtener financiamiento. Nosotros estamos obteniendo apoyo de países, de amigos, de la China, de la India, de Brasil, de Rusia, del Irán, o sea, otras fuentes, otras regiones, gracias a esa concepción del presidente Chávez, la multipolaridad, que están colaborando con nosotros para que salgamos adelante. Tú que estás en el escenario parlamentario actual, ¿consideras que las leyes que promueve la MUD a través de la mayoría que tiene en el Poder Legislativo favorecen la recuperación del país? Fíjate, hasta ahora ellos lo que han hecho es aprobar leyes. Ellos dicen que fue su oferta electoral de las leyes de la reconciliación y el perdón, que lo aprobaron, fueron inmediatamente a permitir que los beneficiarios de la Gran Misión Vivienda de Venezuela, que ellos la atacaron muchísimo, y el proponente de la ley, que fue Julio Borges, todo el tiempo atacó la Gran Misión Vivienda de Venezuela, están proponiendo eso. Hay otras leyes que no resuelven el problema de que estamos. La misma no aprobación del decreto de emergencia económica demuestra que ellos no tienen la intención de que resolvamos ese problema, porque ellos están conscientes que al nosotros resolver ese problema, nosotros avanzamos y podemos ir a contrarrestar la intencionalidad de ellos, que es, como lo anunció el presidente de la Asamblea Nacional, salir del presidente Nicolás Maduro del gobierno en los próximos 6 meses, ya llevan 3 meses. Y hay que decirle a que cuando él dice salir del gobierno de Nicolás Maduro, no es solamente Nicolás Maduro, es el proyecto bolivariano, somos todos los que estamos apoyando eso. Y por eso pero ellos tratan de nada más ubicarlo en la figura del presidente, pero es todo el proyecto. Entonces, ellos atacan por el lado de la política sin apoyar lo que es la instrumentación de aspectos jurídicos, legales, legislativos, de impulso a la actividad productiva. Sin duda que hay una planificación de extremar la violencia, llevarla a la calle, acentuar la inestabilidad del país, porque están seguros de que eso incide en la paralización de la recuperación económica, ¿no? Así es, ahí se ve la intencionalidad de todas las leyes que ellos están proponiendo. ¿Tú qué percepción tienes de la llamada confrontación de poderes? Yo diría, José Vicente, que estamos en otros tiempos. Si uno revisa, y tú eres una persona de mucha experiencia, el contenido de nuestra Constitución, que se dio en un proceso constituyente, que venía de una etapa de los 40 años, que avanzamos, porque Venezuela avanzó en esa concepción de la participación protagónica del pueblo, avanzó y fortaleció las instituciones de los distintos poderes que conforman el Estado de la Quinta República. Bueno, muchas leyes que se desarrollaron para la etapa que tenemos no sirven para que podamos lograr los objetivos en esta etapa. Y yo creo que de eso está consciente el poder legislativo. Ellos intentaron todos los métodos de tumbar nuestro gobierno. Yo he dicho que leyeron nuestra Constitución, la internalizaron y descubrieron, y fíjate lo que voy a decir, y llegaron a la conclusión que nuestra Constitución
no es ni marxista, ni leninista, ni socialista, ni anti esto. Es una constitución para un país como Venezuela de progreso, de avance, fundamentalmente de desarrollo social. Y dijeron, bueno, aquí está, y comienzan a legislar con base a esa constitución. Y allí es donde viene la confrontación. En esta situación que estamos viviendo, puede el Estado y el gobierno, por ende, sostener la inversión social que tiene, que es la más importante de la región. Sí, eso lo tenemos que, y yo estoy seguro y comparto. Nosotros logramos avances en lo social, y logramos los avances en lo social producto con la buena utilización de la renta petrolera, porque ve el concepto del presidente Chávez, lo social, el ser humano, ¿verdad? Y como lo dijimos al principio, lo trajimos acá. Bueno, con el nuevo modelo productivo, nosotros tenemos que garantizar que esos logros que se obtuvieron en lo social, con esta producción, que es un concepto distinto a la renta, porque vamos a producir con la coexistencia, diríamos así, de un sector privado, de un sector social, de un sector mixto, todos produciendo, tenemos que garantizar esos logros sociales. Es decir, tenemos que aplicar lo positivo de la ley orgánica del trabajo. Todo lo que tenemos en el orden social, el beneficio social de nuestra gente, con la producción material interna de bienes y servicios. Para finalizar, Ricardo, el país está abrumado por el mensaje pesimista. Hay una campaña brutal, bestial, nacional e internacional, para desanimar al venezolano, para desarmarlo, para que sucumba ante las dificultades. Por eso yo le atribuyo una gran importancia a las voces que hablan en términos positivos. Tú que eres un luchador de muchos años, tienes una experiencia. ¿Ves razones para ser optimista o pesimista en este momento en el país? Mira, optimistas, ¿no? Pero un optimismo objetivo, pudiéramos llamarlo, porque tú puedes ser optimista subjetivamente, objetivamente. Nosotros que vivimos en una región productiva, en donde vemos la riqueza generada por la producción, hablo de la región de montaña, que son nuestros agricultores, y que observamos empresarios que lo que han hecho su vida, sus padres y sus hijos, es trabajar. A eso llamamos. Y tenemos una juventud, José Vicente, que las tenemos que ganar, que se están formando en todas nuestras universidades públicas, privadas, en nuestras universidades bolivarianas, para que se incorporen, porque no hay mejor país que Venezuela. Hay mucha gente que se ha ido a otros países y cuando se dan cuenta cómo es la cosa en esos países, se regresan, porque se han regresado. Aquí todo, tenemos espacio, aquí cabemos todos, pero tenemos que querer al país, tenemos que aceptarnos, o sea, aceptar que tenemos la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aceptar que hay un grupo político chavista que es importante, que hay unos empresarios que tienen sus inclinaciones, un empresario privado, aceptar que existe una oposición que tiene una fuerza, eso hay que reconocerlo, una fuerza política. Bueno, pongámonos todos de acuerdo y tenemos un mejor futuro. Yo soy ferviente creyente en eso. Fíjate, en un caso particular de nuestra región, que es la frontera, yo soy optimista que la paz en Colombia nos va a favorecer enormemente con respecto a Colombia, que las transacciones que vamos a dar Venezuela-Colombia son mucho más transparentes. Claro, eso no es de manera inmediata, porque hay grupos interesados en que las situaciones sigan siendo así, pero sí, en el mediano y largo plazo nos va a favorecer, nos vamos a favorecer
mutuamente. Y así con los otros países. Y si eso es posible hacia afuera, a lo interno también. Claro. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti, José Vicente. Mucha suerte. Gracias. Una pausa y a regresar a los confidenciales. Estás viendo José Vicente Hoy. Y ahora los confidenciales. Pero antes, como ven a mi lado, desde hoy tendremos en nuestro estudio al pintor Manuel Piney, con estas obras realizadas en acrílico sobre tela. Esta la titulo Paraguay en el paisaje. Y esta otra, Secuencias urbanas. Piney es un artista venezolano con una amplia obra que vive en proceso de franca renovación. Manuel Piney en estos momentos está exponiendo en la Casa Arturo Michelena de Los Teques, en la ciudad Mérida, de Estado de Campeche, en México, y a mediados de este mes en la Casa de la Cultura Cecilio Acosta, Los Teques. Un hecho extremadamente grave marcó la semana que hoy concluye: la aprobación por la mayoría opositora de la Asamblea Nacional del proyecto de ley de amnistía, un verdadero adefesio jurídico absolutamente inconstitucional, pero además una acción inmoral con la cual se pretende extender un manto de impunidad a las personas que han incurrido en graves delitos. Después de muchas críticas, tanto internas como de otros sectores, la jerarquía de la Iglesia Católica, con motivo de la Semana Santa que acaba de concluir, expresó a través de declaraciones de obispos y del propio cardenal Urosa la disposición a hablar sobre la necesidad de la unidad de los venezolanos, por encima de las diferencias existentes y de la conveniencia de dialogar. De acuerdo a versiones que circulan en los medios políticos, esta nueva actitud de la jerarquía de la Iglesia Católica obedece a las conversaciones que ha sostenido el nuncio con la Conferencia Episcopal y a las exposiciones que ha hecho en base a las recomendaciones del Papa Francisco acerca de la necesidad de buscar acuerdos para detener la violencia que pudiera desatarse en cualquier momento en el país, dada la acumulación de tensiones que existe. Según un reciente estudio de opinión pública sobre medios de comunicación realizado por Interlaces, el 68% de los venezolanos tiene una opinión favorable del canal de noticias Globovisión y el 89% opina que el gobierno nacional debería renovarle la concesión para continuar transmitiendo. Un amigo me hizo en estos días la siguiente observación: vienes radicalizando tu mensaje, tanto en el programa de televisión José Vicente Hoy, como en tu columna periodística El Espejo. ¿Cuál es la razón?, inquirió el amigo. Mi respuesta fue la siguiente: a medida que se extrema la conjura contra el orden constitucional y se hace más evidente que la oposición actúa en la línea de provocar un golpe de Estado, me siento obligado a repudiar a fondo semejante actitud, totalmente irresponsable, a la que hay que darle un parao a tiempo. No es posible callar y permitir que avance la aventura como está planificada, sin alertar al país para darle apropiada respuesta. En eso consiste mi radicalización, no al golpe de Estado y a la ruptura del orden constitucional, sí al diálogo y a la revaloración de la política democrática en Venezuela. En la MUC cobra fuerza, últimamente, una posición sustentada por diversos factores que la integran, destinada a buscar interlocutores dentro del chavismo, para redefinir políticas que permitan superar la conflictividad existente en la Asamblea Nacional. Esta posición choca con la de los radicales partidarios de pisar a fondo el acelerador de la desestabilización
para desalojar ya a Maduro de Miraflores. Colombia y Estados Unidos continúan afianzando su relación en materia de defensa. Durante la primera semana de marzo de este año, el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, general de Infantería de Marina, Joseph Dunford, visitó Colombia. Dunford es el oficial de más alto rango de la nación y asesor militar principal del presidente Obama. Esta visita, según algunos analistas militares, tiene como finalidad extremar el cerco a Venezuela desde Colombia, de acuerdo al desarrollo de la estrategia geopolítica que está en marcha desde hace tiempo, cuya traducción política actual es la prórroga del decreto de Obama declarando a Venezuela amenaza para la seguridad de Estados Unidos. Hay un fortalecimiento creciente del equipamiento militar de Colombia por parte de los Estados Unidos y en los planes del Pentágono en la región juegan papel importante las 7 bases asesoradas por personal norteamericano: Apiay, Malambo, Cartagena, Paranquero, Tolemaida, Larándida, Bahía Málaga, destacando Paranquero, ubicada en zona estratégica por su ubicación operacional y la sofisticación de los equipos de las unidades aéreas de combate. Confidencial al cierre. Informe confidencial sala situacional. Interlaces, 3 de abril 2016. La nueva Guerra Fría contra Venezuela y América Latina. Número 1. Adolfo Hitler dijo que las guerras del futuro serían efectuadas antes de comenzar las operaciones militares, a través de la confusión mental, la contradicción de los sentimientos, la incertidumbre y el pánico. Años después, Estados Unidos confesaba que su objetivo durante la Guerra Fría no era conquistar o someter por la fuerza un territorio enemigo, sino más bien conquistar y someter las mentes y voluntades de los hombres mediante la guerra psicológica. Durante los últimos 15 años se han duplicado diversas técnicas de desestabilización social, política y emocional contra los gobiernos progresistas y populares de América Latina, como derrocamientos, desconocimiento de resultados electorales, guarimbas, sabotajes, paramilitarismo, delincuencia, hasta guerra económica y financiera, crisis institucionales y producción de subjetividad asociada a emociones negativas como odio, indefensión, temor, angustia, depresión, pero también una derecha renovada está participando exitosamente en el terreno electoral y cultural, disputándole a las fuerzas progresistas el universo simbólico de las expectativas de las mayorías. Número 3. Estas estrategias de desestabilización socioemocional y de estimulación del voto castigo y la abstención castigo aprovechan los desaciertos en la gestión económica y la desactualización discursiva y programática de los gobiernos de izquierda. En nuestros más recientes estudios sobre el clima socioemocional venezolano, número 4. En Venezuela la oposición parece combinar diversas acciones desestabilizadoras, como la confrontación de poderes, las propuestas legislativas que polarizan a la sociedad, como la ley de amnistía, la protesta violenta, el sabotaje, la caotización y la frustración de los electores. Hablan de ruptura, cambio y transición, pero no de alternancia en el poder, cohabitación y convivencia. Por su lado, el gobierno bolivariano radicaliza sus posiciones. Número 5. Sintetizando, el futuro cercano parece colocarnos ante un escenario complejo. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana por este su canal Televen.